Hola amigos, ¿cómo están? Aquí preparando este videito de la semana. En esta ocasión me gustaría hablar un poquito de lo que estamos viviendo en esta situación a nivel mundial, no solamente en el aspecto de la enfermedad del coronavirus, sino en la violencia, en todo lo que estamos viendo en televisión. El asesinato de George Floyd detonó una bomba de violencia como nunca antes habíamos visto en Estados Unidos. Ah, Y creo que hay personas que utilizan este tipo de actos que hieren la sensibilidad de la sociedad para aprovecharse para ciertos motivos personales o de campaña. La semana pasada una joven de Nayarit llamada Diana Raigosa fue asesinada por su propio primo, fue apuñalada de una manera terrible y me hace pensar mucho en cómo estamos como sociedad, ¿no? El domingo, el fin de semana, surgió nuevamente Anonymous y supuestamente sacó a la luz información confidencial. Una de las que me llamó la atención mucho fue una red de trata de personas, de abuso infantil específicamente en Hollywood, ¿no? Y ya algunos de ustedes saben de eso. Si no lo saben, pues investiguen un poquito más acerca de Pizzagate, donde se acusa de una red de pedofilia en altos grados a nivel mundial. No sé si sea cierta la información, pero yo creo que es un secreto a voces, ¿no? Donde, donde a lo lejos escuchamos gente que disfruta pagar por tener relaciones sexuales con niños. Ahora todo este asunto del MAP, ¿no? Un movimiento que se está sumando al movimiento LGTB para promover la pedofilia como una preferencia sexual. Y todo esto de verdad, hermanos, amigos, me abrumó, me estaba abrumando el día de ayer. Lo comentamos en el tiempo de oración, creo que se los comenté. Me abrumaba porque yo decía, Señor, híjole, qué tremendo nuestro planeta, qué tremendo nuestro mundo. Pensar en todo esto, la gente que sufre, gente que de verdad quiere manifestarse, que de verdad quiere levantar la voz por la injusticia que está creciendo en nuestro planeta, y que otros con intenciones malvadas aprovechan para proyectar sus propios intereses personales. Solamente podía pensar y decir, Señor, ¿cómo es posible que aún en medio de esto nos sigas amando, nos sigas teniendo misericordia? Me dolía mi corazón, ¿no? Me preocupaba mi familia, me preocupa la iglesia, me preocupan muchas cosas. Pero cuando yo me ponía a pensar en esto, ayer que estábamos estudiando Colosenses 2, me di cuenta que precisamente para eso el Señor Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. Lo único que hace en estas atrocidades es demostrar el poder destructivo del pecado. El pecado destruye, dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Que el pecado nos trae consecuencias irreversibles en ciertas ocasiones. Y es triste pensar que vivimos en esta condición y es una realidad y va a ser una realidad de nuestra vida en este mundo. Aún Jesús lo dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y se multiplica la maldad porque los seres humanos se están multiplicando. Entonces, cuando yo pensaba en esto, dije, Señor, ¿qué podemos hacer? Yo estaba orando y, Señor, ayúdanos como mundo, y no solamente por mi país, sino por todo el mundo, Señor. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Cuando yo veía a ese policía poniéndole la rodilla a George, no podía evitar pensar que él en su mente de policía estaba pensando que estaba haciendo algo bien, que estaba cumpliendo con su deber, que estaba implantando una justicia, ¿no? Cuando resulta que estaba asesinando a un hombre
por un billete de $20 falso. Me acordé del apóstol Pablo cuando él pensaba que estaba agradando a Dios, cuando mató a Esteban, cuando mataba a los creyentes. Me acordaba de los fariseos que creían que estaban agradando a Dios al condenar a Jesús, un hombre inocente. Y me confronté con mi propia realidad, con mi propia vida, ¿no? Hay cosas tan grandes que nosotros no podemos de alguna manera intervenir en eso, ¿no? No podemos hacer nada por lo que está pasando en Estados Unidos, sino solamente orar. Por los feminicidios en México, sino solamente orar. Pero hay cosas que sí podemos hacer y que yo dije, tengo que hacer algo personalmente. ¿Qué puedo yo hacer para no cometer una injusticia en nombre de la justicia? ¿Qué puedo yo hacer para no discriminar a la gente? ¿Qué puedo yo hacer para cuidar a las mujeres de mi vida, mi esposa, mi mamá, mi hermana, las chicas de la iglesia, las hermanas de la iglesia? ¿Qué puedo hacer yo? Y me puse a pensar en eso personalmente, hermano. ¿Qué podemos hacer como iglesias? Porque es fácil. Ahorita todos somos en pro de la no discriminación o del no racismo, pero aún como personas batallamos con esto. No soportamos a la gente que piensa diferente a nosotros. Les ponemos sobrenombres, les decimos fifís, les llamamos derechairos, les llamamos ignorantes, les llamamos nacos, les llamamos cristianoides, aún yo me arrepiento de esa palabra, para señalar a personas que no piensan como nosotros, ¿bien? Es triste, ¿no? Que como iglesias, como pastores, sigamos peleando, ¿no? Y es una realidad. En un tiempo fue por tener una batería o no tener una batería dentro de la iglesia, que si el Espíritu Santo se mueve de una u otra manera, que si la iglesia debe de ser en células o debe de estar en un auditorio, que los que no han dejado de congregarse, que en nombre de la fe son unos ignorantes y unos tontos, que los que decidieron permanecer en casa y cuidarse son gente preparada, inteligente, diferente a los demás. Nos gusta pensar que somos superiores. Nos gusta discriminar a otros, ponerles apodos. Y miren quién lo está hablando, ¿no? Sinceramente. Y precisamente, pues, este tipo de situaciones es para hacer una introspección personal, ¿no? Entonces, yo sé que tengo muchas cosas que cambiar. Yo sé que Dios tiene mucho que obrar en mi vida. Y por eso hago este video, ¿no? Más que postear una imagen oscura en Facebook o Instagram, debemos de ver qué podemos hacer para evitar que esto no siga sucediendo, por lo menos en nuestra comunidad o en nuestras vidas, ¿no? Es un problema que tiene su raíz en el pecado y es obvio. En Hechos se nos cuenta la historia de que en la iglesia primitiva había discriminación. Las viudas griegas estaban siendo discriminadas por los judíos, no se les atendía como las viudas judías. Y entonces los apóstoles tuvieron que poner manos a la obra, tuvieron que resolver el problema dentro de la iglesia. Si bien no resolvieron el problema a nivel país, ¿no? Porque en aquel entonces yo creo que había mucho de eso, pero por lo menos dentro de nuestras iglesias vigilar que eso no pase. En la primera carta de los Corintios también Pablo regaña a la iglesia de Corinto porque los cristianos ricos comían la cena del Señor y tomaban la cena del Señor a tal grado que salían embriagados de la reunión, mientras los hermanos creyentes pues simplemente miraban, ¿no? Y no compartían con ellos la mesa. Y Pablo les llama tan fuerte la atención que les dice que el que come indignamente la cena del Señor va a ser culpable de juicio come y juicio beben para sí, dice Pablo, ¿no? Entonces, discriminar a los hermanos, creer que no son dignos como nosotros somos dignos, por su manera de ser, por su manera de pensar, por su manera de vestirse, si usan velo, no usan velo, si usan falda, no usan falda, si danzan, si no danzan, si aplauden, si no aplauden, si brincan, si gritan, si no lo hacen. Yo creo que estamos llegando a un punto donde tenemos que reflexionar seriamente en nuestro mundo y en nuestras iglesias.
Está bien levantar la voz, está bien tener convicciones personales, eso yo creo que es correcto. Lo que ya está mal es ofendernos, lo que ya está mal es agredirnos, lastimarnos, decir palabras que no van. He conocido personas que presumen de ser sarcásticas como si fuese una virtud, cuando es la peor de las fallas en un ser humano. Sarcasmo viene de la palabra sarx en griego, que es comer carne. Te comes al hermano a través de tu sarcasmo. No reconocemos nuestras fallas, no reconocemos nuestros errores. Creo que en este punto nosotros debemos de hacer conciencia como iglesia y como personas de hacia dónde vamos, qué estamos haciendo y qué podemos hacer para evitar este tipo de situaciones dentro de nuestras iglesias. De nosotros como personas, ¿cómo puedo yo evitar discriminar a otra persona por su condición social, por su manera de pensar? ¿Cómo puedo yo evitar que alguna de las mujeres, de las damas de la iglesia corran peligro? ¿Cómo puedo cuidarlas? Está bien, ya te lo dije, no hay problema en protestar, no hay problema en levantar la voz, pero me llamaba la atención esta mañana que en las protestas por el racismo mataron afroamericanos porque estos estaban defendiendo sus negocios. OG, 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 come on, stay with me, OG. OG, stay with me. Stay with me, OG. Stay with me, OG. Come on, OG. Come on, OG. Come on, OG, stay with me. Come on, OG. Come on, OG. Come on, OG, stay with me. Come on, OG. Come on, OG. Come on, OG. Come on, OG. Damn, man, over some TVs, cuz. Over some TVs, man. For real. That's somebody's granddaddy, cuz. Man, fuck you, nigga. What y'all trying to do? Fuck you talking about? Y'all kill this man over some TVs, cuz. Over some TVs, cuz. You hear me? That shit we can get, cuz. Over some TVs, cuz. Stop playing, man. OG, come on, OG. Come on, OG. Come on, this somebody's granddaddy, cuz. Over some TVs. Call him, cuz. Over some TVs, cuz. Come on, cuz. Come on, man. We better than this, cuz. Over TV, cuz. Over TV, pop him, cuz. He gone, bro. He gone, bro. Over some TVs, cuz. OG, man, rest in peace, bro. It's nothing but love, bro. You good, bro. It's okay, bro. Just relax, bro. Relax, bro. Relax, bro. Over some TV, you was doing the right thing. You was doing the right old thing. He was trying to protect it, but at the same time, it's the wrong. It's too much going on for that, OG. Come on, OG. We better than that, OG. I think he do work here, man. He work here, man. Over some fucking TVs, man. Over some TV. He lost his life over some TVs, cuz. Over some TVs, cuz. Over some TVs, cuz. Yes, nigga. Don't you see? Y afroamericanos contra afroamericanos se estaban matando, ¿no? Entonces, qué terrible situación. Supuestamente pedían justicia, pero estaban cometiendo una injusticia. Y a eso es a lo que me refiero, ¿no? Que Dios nos libre de buscar la justicia por nuestros propios medios. Ahora más que nunca me queda claro que este mundo, nuestra sociedad y aún la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Anhelamos la verdadera justicia de Dios. Esa justicia que no es tendenciosa, esa justicia que no daña a otros, sino que es por el bien de todos, por el bien de los demás. Reflexiona un poquito, oremos. ¿Qué puedes hacer tú para que esta situación no se repita en tu casa, en tu familia, en tu iglesia, tus vecinos e incluso en tu trabajo? Escríbeme aquí en los comentarios de qué manera crees tú que podemos generar una sociedad más justa, de qué manera podemos nosotros contribuir un poquito, aunque sea con un grano de arena, para que esta sociedad mejore. Dios te bendiga.